Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Buenas noches. En muchos foros internacionales, Ecuador ya no exhibe cifras lastimeras de cómo era imposible salir de la pobreza. Hoy más bien es ejemplo en políticas sociales y económicas que buscan en esencia equidad y dignidad para el ser humano. Sin embargo, Ecuador no es una isla y como tal también puede sufrir los efectos de la economía mundial. La posible reducción de los precios del petróleo en el mercado internacional podría afectar los planes de gasto e inversión del Estado ecuatoriano, dicen algunos analistas. Ecuador hoy le apuesta al cambio de matriz productiva, lo que demandará mayor inversión pública. Pero, ¿qué pasará con la inversión social, donde el país todavía hasta hace no muchas décadas tenía un retraso? Es el tema de esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. En el 2007, si el más pobre tenía un ingreso de $1, el más rico tenía un ingreso de $42. Esa brecha disminuyó en el país, pero aún hoy al más pobre le ingresa $1 y al más rico $24. Conozca historias de personas que vieron cambiar su vida, pero también la de otros que aún luchan por cambiar su historia. Pavel Muñoz, secretario general de Planificación y Desarrollo, junto con el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Diego Zorrilla, analizarán qué se hizo y qué falta por hacer en Ecuador para resolver los males derivados de la inequidad social. Gracias por asistir a este programa de la televisión pública. Estamos saludando también con nuestros invitados. Está Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo Semplades. Él fue viceministro de Inclusión Económica y Social, doctora en Sociología y Ciencias Políticas. También ha sido docente universitario. A mi derecha se encuentra el señor Diego Zorrilla, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, coordinador de las Naciones Unidas en el Ecuador. También fue asesor de emergencias de la UNICEF para América Latina, máster en asesoría jurídica de las Naciones Unidas. Gracias por asistir de nuevo. Quisiera preguntar a Pavel para que rápidamente nos diga qué es lo que expone a la comunidad internacional cuando ésta encuentra que en el Ecuador hay un cambio en el enfoque de la inversión pública. En esencia, ¿qué está ocurriéndole a Ecuador? Gracias, Rodolfo. Buenas noches, Diego, lo propio y la ciudadanía que nos puede ver y escuchar. Hay analistas internacionales. Hace poco yo participaba en un canal de televisión colombiano donde el tema de discusión era el milagro ecuatoriano. Nosotros sostenemos que en materia de desarrollo y política económica no hay milagros, solo hay buenas decisiones y son las que ha intentado tener y tomar el país en los últimos 7 años. Una de ellas, de las que hace usted referencia, Rodolfo, es el tema de la inversión pública. Ecuador es el país en este momento que mayor inversión pública tiene respecto a su Producto Interno Bruto. Si la región está invirtiendo alrededor del 4,5%, Ecuador está invirtiendo el 15% de su Producto Interno Bruto. ¿En qué estamos invirtiendo? En 5.500 millones de dólares en 8 centrales hidroeléctricas. Eso va a cambiar la matriz energética del país. En el año 2017 el 93% de nuestra energía será limpia, barata, las podremos exportar incluso. Estamos invirtiendo 1.000 millones de dólares en proyectos multipropósitos. Estos, digamos, permiten administrar el agua de riego, para inundaciones. Estamos haciendo una gran inversión en vialidad, cerca de 7.000 millones de dólares en el periodo de gobierno y evidentemente un pago de la deuda social que los gobiernos anteriores no lo hicieron, ¿no? El Ecuador destinaba en el año 2006 cerca de 3.000 millones de dólares para el pago de deuda externa y solo 1.800 para deuda social. Hoy, con los 8.000 millones de dólares que ahorramos por renegociación de la deuda, los canalizamos al pago de la deuda social. Muy bien. En términos globales de la inversión pública, señor Zorrilla, bienvenido. En términos globales de inversión pública, ¿cómo las Naciones Unidas entiende el caso ecuatoriano? Muchas gracias. Yo creo que los buenos resultados del Ecuador en los últimos años aparecen reflejados en el cumplimiento que Ecuador tiene con muchos de los parámetros y estándares internacionales que hemos fijado. Los países del mundo, como usted sabe, en el año 2000 acordaron unos objetivos de desarrollo del milenio. Ecuador está haciendo buenos progresos en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo del milenio. ¿Ha hecho bien los deberes Ecuador?
Ecuador está cumpliendo... ¿O le falta todavía? Ecuador, estamos precisamente con las empleadas, hemos acordado realizar un último estudio, un último informe de avances sobre los objetivos de desarrollo del milenio el año que viene, pero las cifras que tenemos ahora indican ya que Ecuador ha cumplido con la mayor parte de los objetivos de desarrollo del milenio, con las metas establecidas en los objetivos. Perfecto, ya nos dirá en detalle entonces. Saludamos también con Diana Sierra para que nos presente el primer reportaje de esta noche. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Entre el 2006 y el 2013, el Ecuador ha reducido 12 puntos porcentuales los niveles de pobreza. La meta para el 2017 es erradicar la pobreza extrema, que se encuentra en el 8.6%. Este indicador ubica a los ciudadanos que sobreviven con $1 al día o menos. El 17 de octubre se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Ese día la Secretaría de Planificación presentó cifras alentadoras. Entre 2006 y 2013 en Ecuador, la pobreza se redujo en 12 puntos, del 37.6% al 25.6%, mientras que la pobreza extrema bajó de 17% a 8.6%. La extrema pobreza es el indicador para nosotros más fuerte porque quiere decir personas que no tienen ni $1 para sobrevivir diariamente. El erradicar la pobreza, así como el cambio de la matriz productiva, son dos objetivos que se planteó el gobierno nacional hasta 2017. Las políticas del gobierno no solamente es para reducir la pobreza y extrema pobreza, sino también disminuir las inequidades, que a veces es lo que afecta de manera más considerable a nuestros países de toda la región latinoamericana. Consultamos también a Lorena Saavedra, catedrática especializada en economía urbana. Ella considera que los logros alcanzados son trascendentales, considerando que se ajustan a los objetivos del milenio planteados por la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, se ha más que cumplido las metas que se habían previsto en su momento hasta 2013, que es cuando cerró la medición del anterior Plan Nacional de Desarrollo. Obviamente las metas también son ambiciosas para 2017 y eso genera retos cada vez mayores. Pero también cree que es una prioridad el entender a la pobreza desde otros medidores que no se limiten a analizar únicamente los ingresos y el consumo, como son las necesidades básicas insatisfechas. Que se considera uno de los indicadores directos, toda vez que ves las carencias estructurales que puede tener un hogar, por las condiciones de vivienda, por su acceso a agua y por su probabilidad de generar mayores ingresos de acuerdo a los niveles educativos. Y precisamente para 2017, enmarcados en lo que establece el Plan Nacional del Buen Vivir, se plantea un objetivo bastante ambicioso en cuanto a la cobertura de agua potable a nivel nacional, aunque esa también sea una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos municipales. Que es alcanzar al año 2017 el 83% de cobertura de agua potable para todo el país. Efectivamente ya habrán ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, en donde ya la mayoría, esta cobertura ya sobrepasa el 90%. El incremento del sector petrolero. Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, además considera que la inversión en educación está jugando un rol fundamental en el propósito de erradicar la pobreza. Y creemos que los resultados no son inmediatos, no son ni a corto ni a mediano plazo, sino a largo plazo. En educación, el Estado hoy invierte 3.01 veces más que en 2006 y en salud 4.3 veces más. Albán destaca también las políticas públicas en materia laboral. El empleo ha subido al 52%, repito, datos tomados tanto el histórico que acabo de mencionar como el actual a septiembre del Banco Central del Ecuador. Esto así como los incrementos salariales y la obligatoriedad de afiliar a los empleados al IES, dice el experto, han ayudado a fomentar el crecimiento de la clase media, criterio con el que coincide Lorena Saavedra. Creo que se puede hablar de una clase media que está en proceso de consolidación y que además está en esto que se llama la movilidad, digamos, de grupo de ingresos socioeconómicos. El nivel de vida ha mejorado en un 48%, es decir, el que vivía en un nivel bajo subió al nivel medio. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Esa es la primera perspectiva del tema. Empezamos con Pavel Muñoz, entonces. ¿Cuáles han sido los factores que incidieron para bajar la extrema pobreza y la pobreza también? La pobreza 12 puntos y la extrema pobreza ubicarla ya en un dígito. ¿Cuáles son, no sé, los secretos o las políticas que eso han logrado? Empiezo con una respuesta que la gente seguramente podría no tenerla en su registro de que la diga. Pero lo primero tiene que ver con haber cambiado las relaciones de poder en el país. Esto significa es decir, una concepción política. Una concepción política de dónde apuntamos las prioridades. Esto nuevamente lo vuelvo a poner en el caso de la deuda externa.
nosotros hicimos la renegociación de deuda externa, algunos dicen más exitosa en el mundo. Esto nos significó ahorrar 8.000 millones de dólares. Hicimos una renegociación de los contratos petroleros, nos significó tener 3.000 millones de dólares. Hemos recaudado, si uno mira los 3 gobiernos anteriores juntos versus nuestro gobierno, los 3 anteriores recaudaron 23.000 millones de dólares. Nosotros, por la parte tributaria, más de 60.000 millones de dólares. Y esto no implica, como dicen algunos pseudoanalistas, mayores impuestos. El SRI acaba de sacar un dato, una investigación de que el 90% de esa recaudación se debe a mejor tributación. Es decir, los que más tienen más están pagando. ¿Cuántos son los tributos que hay en Ecuador? ¿Usted tiene esa cifra? Tengo la presión tributaria. La presión tributaria significa cuánto del total de nuestros ingresos tributarios, si lo comparamos con el PIB, qué porción del PIB es. El promedio en América Latina está en el 17% y el Ecuador en este momento está alrededor del 15%. Eso significa que nuestra presión tributaria todavía es menor al promedio latinoamericano. O sea, tenemos países como Argentina que tienen una presión mucho más alta y si nos fijamos en los casos europeos, la presión puede llegar al 40-45%. ¿Qué está detrás de esto? Detrás de esto está, insisto, sociedades más justas, donde el que más tiene más paga, que son los fundamentos sobre los cuales podemos mejorar las condiciones de desarrollo de los países. Yo creo que es el cúmulo de estas cosas, elementos políticos, una concepción, una disciplina en la lógica gubernamental, buena inversión pública, buena concepción y buenas finanzas. Usted lo decía, Rodolfo, al inicio. ¿Qué va a pasar? Podemos conversar después con el precio del petróleo. Pero lo importante es que nosotros por constitución tenemos nuestros gastos permanentes financiados con ingresos permanentes y los no permanentes igual, con ingresos no permanentes. Y allí los tributos van a tener un papel fundamental, ya que este es el primer rubro de ingresos que maneja el Estado ecuatoriano. Efectivamente. Antes teníamos una altísima dependencia del petróleo, hoy un poquito más del 10% es lo que viene del componente petrolero, así que, insisto, ha sido una concepción política, ha sido tener planificación, ha sido ser disciplinado con esa planificación, pagar la deuda social, lo que nos ha permitido tener estos buenos resultados en pobreza e igualdad. Ecuador, decía yo al inicio cuando introducíamos el programa, es ahora en alguna medida ejemplo para otros países de la región y el mundo en el manejo de sus recursos públicos. Y el tener ahora un nivel de extrema pobreza en un solo dígito, caray, supongo que llama la atención a los organismos internacionales. ¿Conoce usted una experiencia parecida a la de Ecuador, en la cual en un tiempo relativamente corto se haya logrado lo que está logrando nuestro país? Sí, muchas gracias. Yo creo que Ecuador efectivamente es un ejemplo y es un ejemplo de una combinación de factores, como decía el secretario nacional de Planificación, inversión pública ciertamente, y también un crecimiento económico, pero un crecimiento económico con redistribución, con distribución de riqueza. Vemos que el crecimiento económico del Ecuador ha afectado a todas las capas de población, pero ha afectado a los deciles más pobres de forma proporcionalmente mayor que a los deciles que tenían mayores ingresos. Esto ha servido para reducir inequidades. La inversión social, de hecho referencia a esto antes el secretario nacional de Planificación, también ha acompañado estos procesos y ha contribuido también a reducir inequidades y asegurar una reducción de la pobreza. La inversión social en Ecuador se ha multiplicado por 3 o 4 en algunos sectores. Hemos visto gasto en salud, gasto en educación en los últimos años. Sigue estando en la media de América Latina. Yo creo que Ecuador venía ahí ciertamente de unos ciertos rezagos y afortunadamente ahora este incremento en inversión social está equiparando al país con el gasto que ocurre en la región. Y si se ubica en la media, ustedes, supongo, como Naciones Unidas, aspirarían a que haya una inversión mayor. Bueno, ¿Es esa la idea? Nuestra idea es que se sigan aplicando, lo que nosotros abogamos es que sigan aplicando políticas públicas que busquen reducir desigualdades y erradicar pobreza. Por primera vez el mundo, ya no solo Ecuador, sino el mundo, tiene como meta posible la erradicación de la pobreza extrema. La pobreza es una de las condiciones que más contribuye a negar nuestros derechos y a limitar nuestras vidas y nuestras capacidades, ¿no? Y la pobreza, particularmente cuando afecta determinados grupos etarios, como los niños en pleno desarrollo, en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, los limita de por vida. Entonces, ahora tenemos, Ecuador ambiciosamente ha establecido o está definiendo una estrategia para la erradicación de la pobreza y espera hacerlo en unos años. El mundo también se ha planteado
planteado la erradicación de la pobreza extrema al horizonte 2030. Gracias, señor Zorrilla. Vamos a dar paso también a los televidentes que en este momento están sintonizando el programa. Es el señor Aníbal Cherro, desde la parroquia de Cangagua, está formulando una pregunta inmediatamente. Lo escuchamos. Hola. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. ¿Qué pregunta tiene usted? Le rogamos sea breve y conciso. Buenas noches. Señor Muñoz, ¿cómo comprender? Buenas noches. Mi pregunta era, ¿cómo comprender que disminuye la pobreza en el Ecuador, que dice ahí? Aquí en la parroquia de Cangagua existe, en las 48 comunidades, no existe caminos vecinales que son de lastre y puro huecos, y no hay letrinas aquí en las 48 comunidades, alcantarilla. Entonces, ¿cómo comprender que el Ecuador está bien? Yo no comprendo al señor Muñoz. Le rogaría que las personas que están viendo su programa, que diga cómo la pobreza ha disminuido, si tenemos en el siglo XXI ni siquiera pavimentado las carreteras de la parroquia de Cangagua. No ha dado el señor prefecto en este año 1 metro de pavimentación a nuestra parroquia de Cangagua. Muchas gracias, señor. Gracias, señor Cherro. Queda clara su pregunta. Doctor Muñoz. Muchísimas gracias al televidente que nos hace esta pregunta, porque creo que tiene razón también en su señalamiento, mucha razón en su señalamiento. Siempre decimos nosotros que cuando vemos hacia atrás nos ponemos contentos de todo lo que hemos hecho, pero cuando vemos hacia adelante, ¿no es cierto?, nos frustramos todavía un poquito de todo lo que falta por hacer. La Secretaría de Planificación hizo un estudio para saber cuál es la inversión que tendría que hacer el país para que todos los territorios tengan cubiertas sus necesidades, sean estas de agua potable, de alcantarillado, de caminos vecinales, como señala Aníbal. Estamos hablando de 60.000 millones de dólares que necesitaría el país. Es por eso que nosotros criticamos mucho cuando ciertos analistas hablan de un exacerbado o, digamos, desmesurado gasto público, desmesurada inversión pública. Dígale eso a Aníbal, que está haciendo esta pregunta. Dígale que estamos invirtiendo mucho en educación, que estamos invirtiendo mucho en salud. Así que creo que todavía hay mucho que hacer en términos de inversión. Pero hay otra parte de la pregunta de Aníbal que es fundamental. Los datos que hemos estado señalando son datos de pobreza por ingresos. Esta es una pobreza muy coyuntural. De alguna u otra manera, una persona que recibe menos de $2.50 diarios cae en esta pobreza. La que recibe más de $2.50 diarios no cae en esta pobreza. Pero la que señala Aníbal es una pobreza que se llama más estructural, y esta está relacionada con necesidades básicas insatisfechas. Nuevamente es importante porque es la discusión, por ejemplo, en la que hemos estado en los últimos meses. Es importante que en el Ecuador cada quien asuma sus responsabilidades. Y creo que Aníbal decía bien, el prefecto no ha puesto 1 kilómetro de pavimentación para los caminos vecinales. ¿Y eso se debe a que esa instancia gubernamental no tiene los suficientes recursos, no planifica bien, no prioriza atender a los más pobres? ¿O qué es lo que ocurre? Yo creo que me parece, nosotros hemos estado, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, en una cruzada por que la ciudadanía sepa que un alcalde que no habla de agua potable seguramente no es un buen alcalde. Esto lo sacamos sobre todo cuando estábamos en el momento de elecciones y decíamos, si su candidato no le está hablando de agua potable, seguramente es un mal candidato o será un mal alcalde. Porque creo que en el Ecuador, lastimosamente, algunos gobiernos seccionales estuvieron más acostumbrados a la obra que embellezca que a la obra que garantice derechos, como bien decía Diego. Nosotros tenemos varias, no voy a señalar casos, pero varias alcaldías que prefieren pavimentar, digamos, las vías de su ciudad, hacer aceras y bordillos, sin que haya agua potable y alcantarillado. Y cuando hablamos de una pobreza estructural, temas como agua potable, alcantarillado son esenciales para determinar ese tipo de pobreza. Muy bien. Retomamos también la pregunta que formuló Aníbal Cherro, en el sentido de cómo pueden hablar de que en el país ha cambiado la situación de la pobreza cuando todavía existen estos focos que muestran más bien una condición de abandono. Usted, desde afuera, desde la estadística, desde el mapa global del Ecuador, ¿qué encuentra en materia de solución de problemas generados por la pobreza?
Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo medimos el progreso de los países respecto a la situación en que se encuentran a través de un instrumento que se llama el Índice de Desarrollo Humano, que lo que busca precisamente es hacer lo que sugería el doctor Muñoz, que es examinar de qué forma, no solamente medimos el ingreso, sino de qué forma este ingreso impacta en la mejora de la vida de las personas. Entonces medimos también los progresos que se hacen en materia de salud y en materia de educación. Respecto a este índice, en el plano general, Ecuador ha ido progresando paulatinamente y Ecuador tiene un progreso sostenido en su índice de desarrollo humano. Pero sigue habiendo, y perdóneme, mi respuesta, sigue habiendo grandes inequidades dentro del país. Y precisamente con las empleadas el año pasado publicamos un atlas de desigualdades que permite visibilizar aquellos cantones, aquellas parroquias en las que hay mayores desigualdades y mayores necesidades insatisfechas. Y valdría la pena, entonces, para continuar con su idea, que Pavel Muñoz nos diga cuáles son los cantones donde aún se mantienen condiciones de extrema pobreza. No sé si puedo enseñar a la cámara este cuadro que compara dos mapas. El uno es del mapa de 1990 y el otro es del mapa del 2010. Este mapa lo que hace es construir un índice de desarrollo para el Ecuador, como lo decía Diego, y entonces en la combinación de variables de salud, de educación, de, insisto, servicios básicos, vemos cómo en el año 90 teníamos un país pintado de rojo de necesidades, en esos elementos, ¿no? En salud, en educación, en servicios básicos, y cómo vemos al 2010 una mejoría significativa en todo el país. Y quedan ya unos pocos focos de extrema pobreza. Efectivamente, quedan focos, digamos, en la zona amazónica, quedan algunos en la zona norte de Esmeraldas y también una pobreza localizada en cantones de la Sierra Central. Frente a esta realidad, ¿cuál ha sido nuestra decisión? Elaborar y plantear una estrategia para la erradicación de la pobreza. La planificación del 2013 al 2017, que tiene 12 objetivos, más de 100 políticas, ha priorizado en realidad dos estrategias fundamentales: el cambio en la matriz productiva y el tema de la erradicación de la pobreza. Creo que estos dos elementos son fundamentales y tienen un nexo entre ellos que es esencial y tiene que ver con el tema del trabajo digno y estable. Al final, todos los países tienen los bonos de desarrollo humano, se llaman de distinta forma, son transferencias monetarias, pero ahí no está efectivamente la transformación y el salto, la superación de la pobreza. Bonos que suelen ser denostados por los políticos opositores. Sí, que suelen ser, porque además señalan que se está generando un ejército de mendigos y no gente que con trabajo podría mejorar su condición de vida. Sí, nosotros, digamos, esa es su crítica. Sin embargo, algunos cuando fueron candidatos plantearon el incremento de ese bono de desarrollo humano. El presidente tomó la decisión de que así fuera. Pero claro, con una diferencia fundamental. Costeamos ese incremento con las ganancias extraordinarias de la banca en el caso ecuatoriano. Pero sabemos nosotros claramente que ahí no están las salidas de la pobreza. Las salidas de la pobreza están en aquella familia que hoy cobra el bono de desarrollo humano, pero que su hijo pudo acceder a una beca y está estudiando hoy en una universidad de Estados Unidos o de Europa, ¿cierto? O de cualquier otro país. Porque ahí es donde vamos a romper lo que se llama el círculo intergeneracional de la pobreza, el ciclo intergeneracional de la pobreza. ¿Cuántos ecuatorianos siguen recibiendo bonos de desarrollo humano en Ecuador? En este momento me parece que estamos alrededor de los 600.000, no tengo el dato fresco, pero esta es una gran noticia, por ejemplo, para el país. Sin embargo, yo además le preguntaría, ¿cuántos de esos hijos están estudiando fuera del país? Hay un estudio que está haciendo la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, donde encontramos que muchos de los hijos de los hogares que reciben el bono hoy están estudiando, han accedido a la universidad en el caso ecuatoriano. René Ramírez hace poco hacía unas entregas de lo que se llama becas para el grupo hogar, un grupo de alto rendimiento. Ahí vamos a superar la pobreza. Es decir, cuando un hogar, un chico de estos hogares puede tener acceso a la universidad o una beca hacia afuera, es cuando vamos a hacer estos cambios profundos. Pero hay un tema fundamental también en tu pregunta, Rodolfo, y es que el Ecuador, junto con algunos países, ha empezado a graduar a gente que recibía el bono. Y esta es una cosa fundamental, porque había gente que estaba perpetuamente, digamos, esperanzada del cobro del bono. Hoy sus condiciones han mejorado. En el reportaje se veía cómo hemos venido engrosando la clase media. El Banco Mundial hacía un estudio hace poco y dice que 51 de cada 100 ecuatorianos han mejorado su situación
social. Muchos han dejado la pobreza, algunos han pasado a clase media, por lo tanto ya no están necesitando ese bono, y es la primera vez desde que fue creado el bono de desarrollo humano que hay gente que ha dejado de cobrar porque su situación ha mejorado. Muy bien. Tenemos también en la línea al señor Ángel Gualolema. Él llama desde la provincia del Chimborazo. Es una persona con discapacidad. Lo escuchamos. Buenas noches. Le rogamos ser puntual y breve. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad, señores de Perspectiva 7, gracias. Soy una persona con capacidad especial. Quiero formular la pregunta y felicitando también a los panelistas, en este caso a los representantes de las Naciones Unidas. ¿Cómo entender uno de que se va a dar la prioridad a las personas con discapacidad? Yo quisiera hasta qué punto, dónde puedo comunicarme con los empleados para poder hacer llegar mi pedido, mi situación de que respeten acá a las personas con capacidad especial, porque estamos siendo vulnerados por muchas otras personas y por lo demás, pues lo que está haciendo el gobierno está todo bien, pero los accionarios, las personas quienes están, en este caso no están cumpliendo, como se dice. Pero para ello, yo quisiera pedirles de una manera especial para ver hasta qué punto podemos estar en contacto para poder tomar esas situaciones para que avance y siga adelantando el avance de las personas, lo que debemos estar, no considerados como mendigos, sino por derecho y la razón de lo que nos asiste para todos. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Muñoz. Bueno, el compañero que llama señala uno de los elementos tal vez que han sido más reconocidos por el Ecuador a nivel internacional. Hace poco veía una foto donde el presidente Correa con nuestro compañero ex vicepresidente, ¿no es cierto?, lo saludaba en Ginebra porque se ha convertido en una suerte de embajador en las Naciones Unidas respecto al tema de las discapacidades. Y les cuento que Hollywood está preparando una película sobre esa historia de vida que realmente impacta en el mundo. Ah, no sabía. Y esto tiene que ver justamente por concebir que estas personas, ¿no es cierto?, habían sido olvidadas de sus derechos, habían sido violentados por mucho tiempo. Los logros de la misión Manuel Espejo han sido reconocidos a nivel latinoamericano, a nivel mundial, desde un enfoque de derechos, ¿no? Tenemos el bono Joaquín Gallegos Lara, que es una cosa también fundamental. Aquellos hogares que tienen un familiar con una discapacidad severa y les imposibilita ya valerse por sí mismos, puede un familiar acceder a este bono. Sin embargo, el señor Gualolema al parecer se queja porque hay funcionarios, hay instancias donde finalmente, a pesar de haber una política importante para las discapacidades, hay instancias donde las cosas no funcionan. ¿Ese no es un problema que el Estado ecuatoriano no termina de resolver? Es un reto cotidiano y una, digamos, preocupación que la tenemos permanentemente, ¿no? Ya hay varias veces que uno puede encontrarse con quejas en ese sentido. Mientras la política del gobierno apunta en una dirección, muchas veces tenemos funcionarios de una burocracia indolente que no responde a esa política. Es posible que eso haya pasado. El señor pedía una cosa puntual. Ahí habría que tomar contacto con la Secretaría Técnica de Discapacidades o con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que seguro van a poder atender su caso. Muy bien, vamos a hacer una pausa brevísima, volvemos enseguida en Perspectiva 7 para seguir hablando de los índices de desarrollo, los retos que tiene nuestra nación también para combatir la pobreza y la extrema pobreza. Ya venimos. Estamos de vuelta en Perspectiva 7, el programa de opinión de la televisión pública. Vamos a dar paso también desde Quito a la señora Genoveva Almeida, quien formula la siguiente pregunta. ¿Le escuchamos? Muy buenas noches. Buenas noches. Primeramente, felicitaciones al programa. Muchísimas gracias por este tipo de programas que nos orientan y nos ayudan al pueblo ecuatoriano. Felicitaciones al equipo de gobierno del presidente Rafael Correa. Sigan adelante, que tienen todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por el país. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera que nos aclaren al pueblo en general desde cuándo mismo va a iniciar
la revolución agraria dentro del Plan de Desarrollo Estratégico del país y cómo impactaría esto en seguir bajando los índices de pobreza para el Ecuador. Es un sueño y un anhelo, yo creo, de todos los ecuatorianos. Queremos ver a nuestros hermanos ecuatorianos en mejores condiciones de vida. Muchas gracias por la oportunidad. Felicitaciones a todos nuevamente. Muchas gracias a la señora Genoveva Almeida. Vamos a dar paso también a otro de nuestros televidentes, en este caso desde Guayaquil, la señora Carmen Ramírez. Ella nos está llamando. Igualmente, le vamos a rogar que sea muy puntual y concisa. A ver, parece que la llamada se ha cerrado, pero bueno, demos paso entonces a responder esto que plantea Genoveva Almeida. En el ámbito de la tierra, ¿cuándo esa revolución ocurre? Porque eso también va a incidir finalmente en los índices de la pobreza y del desarrollo. Quiero agradecerle a Genoveva por la pregunta, me parece que es una excelente pregunta. Y de manera directa yo diría que me parece que el 2015 será un año para la revolución agraria. Por lo siguiente, primero por la inversión que estamos canalizando. Nosotros en estos 7 años en el sector productivo hemos puesto mucho empeño en mejorar la red vial del país. En este momento tenemos más del 90% en estado bueno y regular y nos ubicamos después de Chile como el segundo país en América Latina con mejor conectividad. Eso ha significado que mucha inversión termine yendo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero empieza a liberarse espacio para inversión y en este año hemos decidido una inversión de $400 millones en el sector agrícola. Cuando nosotros llegamos al gobierno ni siquiera era de 100 millones, es decir, hemos multiplicado por 4 esa inversión. Estamos tomando decisiones alrededor de los biocombustibles que podemos producir, una gran, digamos, posibilidad del sector cañicultor. Hemos entregado unos créditos con muy buen subsidio para el tema de deforestación con fines comerciales. Y dentro de la estrategia de la erradicación de pobreza, los pequeños productores van a tener una particular atención. La combinación de obras como las de riego que hablé, vamos a tener al final del 2016 600.000 hectáreas nuevas regadas, la posibilidad de tener crédito, ¿no es cierto?, poder tener una ley de tierras que estamos trabajando. Y todo eso es muy importante, pero Pavel está mencionando la ley de tierras y seguramente también le preocupará a Pavel y a otros dentro del gobierno ecuatoriano la propiedad de la tierra. Sigue habiendo enormes latifundios, algunos incluso sin ser trabajados. Ese es un aspecto que muchos en la sociedad ecuatoriana esperan de una resolución. Sí, yo creo que hay que permitir el acceso a los activos. Los activos son tierra, evidentemente, es crédito y es agua. Creo que no hay que pensar la reforma agraria como se la pensó en los años 60 y 70. No solamente hay un problema de acceso a la tierra, hay también un gran problema de productividad y hay que atacar el problema de la productividad. Esto no necesariamente se necesita tener grandes extensiones de terreno, debemos ir cada vez más a una lógica de asociatividad y cooperativismo. Ya tenemos unas buenas experiencias en el ámbito de la economía popular y solidaria. Así que sin dar muchas vueltas, yo a Genoveva le diría que mi gran expectativa, la del presidente y el sector productivo, es que el 2015 sea un año muy importante para el sector agrícola. ¿Usted mira el futuro de Ecuador, señor Zorrilla, con entusiasmo, con esperanza? ¿Cree que este país en el mediano plazo va a salir definitivamente de la extrema pobreza y los niveles de pobreza van a disminuir más de lo que han disminuido? Nosotros esperamos que así sea. Al mismo tiempo, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que no hay que olvidar tampoco a esa franja de población que sigue siendo vulnerable. Esa franja, hay unos grandes esfuerzos ahora para sacar a la población de la pobreza, pero nuestros estudios a nivel global muestran que no basta con llegar a esos resultados, sino que hay que poder mantenerse en ellos. Hay mucha población que es vulnerable, no solamente en Ecuador, sino en toda la región y en el mundo, que es vulnerable a fenómenos adversos. Esta vulnerabilidad se debe a la situación en que se encuentran en determinados momentos de su vida, por ejemplo, la joven infancia, había referido antes a eso, pero también la edad cuando llegan a la vejez, por no tener sistemas de seguridad social adecuados, etc. No es el caso de Ecuador, pero es un fenómeno que se da en muchos países. Ban Ki-moon felicitó al Ecuador por los resultados en materia de educación. ¿No? ¿Eso es lo más significativo dentro de estos procesos de cambio y búsqueda de equidad?
Yo creo que el acceso a la educación que se ha conseguido en Ecuador es absolutamente notable, particularmente en educación secundaria, en educación terciaria también. La paridad de género que tiene ahora el Ecuador en el sistema educativo es también un resultado encomiable. Así que creo que el Ecuador está en muy buen camino, manteniendo los niveles actuales de inversión social y aumentándolos incluso, y asegurando el acceso a fuentes de trabajo por una gran parte de la población, que es uno de los factores que más contribuye a la reducción de la pobreza. Y en inversión social, Ecuador ha sido ejemplo. Por ello, Diana Sierra realizó en Guayaquil un reportaje relacionado con este tema que enseguida nos lo presenta. Así es, Rodolfo, existen ciertos factores como por ejemplo un precio favorable del petróleo en los últimos años y también una mayor recaudación tributaria que han contribuido a que la política de inversión pública del gobierno alcance metas importantes, logrando el desarrollo de diversos sectores sociales y productivos. Ecuador es hoy en día el país con mayor inversión pública en América Latina. Aproximadamente el 15% en relación al Producto Interno Bruto, equivalente a casi 8.000 millones de dólares. En el 2006, la inversión pública era del 4,2% del PIB, algo más de 2.000 millones. Omar Maluk fue fundador de la Facultad de Economía de la ESPOL y hace un análisis del desarrollo económico del país en los últimos 7 años. Ese nivel alto de inversión pública en relación al Producto Interno Bruto hace que todo el dinero que se inyecta a través de la inversión se multiplique y llegue a la gente de menores recursos. Parte de ese dinero se destina a obras de infraestructura y desarrollo social, como carreteras, hospitales, centros infantiles del buen vivir o parques, por mencionar algunas. Durante este periodo también se incrementó la inversión en conocimiento y talento humano. Muestra de ello son los institutos técnicos y tecnológicos, las nuevas universidades emblemáticas y las unidades educativas del milenio. Esta inversión, Maluk la denomina de rentabilidad social a largo plazo. Así lo percibe Carla Flores, madre de una estudiante de turismo del Instituto Tecnológico Vicente Rocafuerte de Guayaquil y de 2 niños de la Escuela Fiscal Ciudad de Riobamba. Con mis hijas tenemos bastante cambio, porque ya mi hija ingresó a la universidad, está buscando fuente de trabajo y hay mucha más expectativa. Este plantel, que en el 2015 será una unidad educativa del milenio, está en el sur de Guayaquil desde hace 40 años. Doña Lucrecia Anchundia recuerda la época en la que el Estado no cumplía con obligaciones como el mantenimiento de las escuelas o la gratuidad de la educación. Esto era puro monte, los padres es que siempre hacíamos mingas para tener limpio. No se pide como en antes, que de todos modos por cualquier cosa y para todo uno tenía que vérsela. Por ejemplo, en mi caso, mis hijos estudiaban 6 y había que afrontar pues con los gastos para lo que pedían. Ella, a sus 56 años, también se ha beneficiado de la inversión pública en educación. Durante su etapa escolar estudió hasta 5º grado, pero el año pasado terminó la primaria con un programa del Ministerio de Educación. Sí puedo ayudar a mis nietos, cuando algo me preguntan, sí los puedo ayudar. El hecho de no tener que pagar por uniformes, libros o el mantenimiento del lugar donde estudian sus hijos se convierte indirectamente en una ayuda económica para estas madres y amas de casa que ahora pueden cubrir otras necesidades. Ya con ese dinero, como quien dice, uno ayuda en su hogar, en los servicios básicos. Otros sectores prioritarios son vivienda, seguridad, producción y sectores estratégicos. Los 2 últimos son fundamentales para el cambio de la matriz productiva y a ellos se destinará el 55% de la inversión pública en el 2015, es decir, alrededor de 4.400 millones de dólares. Omar Maluk estima que la caída del precio del petróleo no pondrá en jaque esos proyectos. No, lo que va a pasar es que en vez de crecer al 4,5 o 5%, posiblemente tengamos un crecimiento del 3,5 a 4%. Y eso, como es cíclico, tendríamos que esperar el año 2016 a ver qué pasa con el precio del petróleo y cómo reacciona la economía, y en todo caso esperaremos un ciclo positivo 2017, 2018, 2019. El Estado ecuatoriano busca con estas inversiones lograr el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Diana Sierra, Perspectiva 7. Muy bien, vamos terminando, nos queda apenas 1 minuto, le rogamos al señor Zorrilla entonces hacer una conclusión, explicando cuáles son las áreas. Está buscando fuente de trabajo y hay mucha más expectativa. Este plantel, que en el 2015 será una unidad educativa del milenio,
está en el sur de Guayaquil desde hace 40 años. Doña Lucrecia Anchundia recuerda la época en la que el Estado no empleo obligaciones como el mantenimiento de las escuelas o la gratuidad de la educación. Esto era puro monte, los padres es que siempre hacíamos mingas para tener limpio. No se pide como en antes, que de todos modos por cualquier cosa y para todo uno tenía que vérsela. ¿Versión social? No estamos en ese punto. Si el petróleo sigue bajando, vamos a disminuir nuestro margen de maniobra, pero no estamos en ese punto. Porque ya lo dije antes, no somos un país tan dependiente del petróleo, dependemos más y hemos generado más estructura fiscal y creo que hay una sanidad en el manejo de nuestra estructura financiera. Insisto, cubrimos nuestro gasto permanente con ingresos permanentes. Por ejemplo, nosotros no pagamos salarios con deuda externa. Y sí también cubrimos los gastos no permanentes con ingresos no permanentes. Eso significa que si mañana, que no es el momento, pero si mañana tenemos que tomar una decisión, lo que deberemos hacer es ajustar un poquito los parámetros de inversión pública, que como ya hemos visto son los más altos de América Latina. Pero ¿ese ajuste no afectaría la búsqueda de equidad? Si lo tuviéramos que hacer, que todavía no llega el momento. Las previsiones para utilizar datos de otros organismos, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina, en un contexto, Rodolfo, donde el mundo sigue en crisis. Desde el año 2008 estamos en una crisis del capitalismo. Europa no termina de levantar cabeza, China se ha desacelerado, eso impacta en el crecimiento de América Latina, que este año estará solamente en el 1,3%, y en ese contexto Ecuador seguirá creciendo al 4%. Así que esperemos que esa no sea la situación que tengamos que tomar. Llegado el momento, debemos modular nuestra velocidad de inversión. Muy bien, muchas gracias a los dos por estar aquí, a Pavel Muñoz y a Diego Zorrilla. Gracias por venir. A ustedes, amigos, por acompañarnos en Perspectiva 7. Sigan con la programación de la televisión pública. Hasta pronto. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.